Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidas a este video en donde voy a mostrar cómo cortamos una remera base. Bueno, en este caso no es tan base porque tenemos una manga Wrangler. Bien, lo importante que quiero destacar en esta primera parte es que podemos trabajar con telas con orillo, como es este interlock, o podemos trabajar con telas tubulares, o sea que son un tubo, ¿sí? En cualquiera de los casos va a ser lo mismo, ¿sí? No hay diferencias en el corte. Lo que vamos a necesitar para cortar una remera es tener, tanto del lado derecho como en el lado izquierdo, doblez, ¿sí? Por eso cuando trabajo con una tela con orillo, lo que yo hago, mi técnica es doblar un pedazo pequeño en donde me entra, por ejemplo, mi molde delantero, y luego con la otra porción de tela hago un doblez más grande en donde pongo el otro molde trasero y la manga, ¿sí? Cuando trabajamos con estas remeras estándar necesitamos que tanto el molde trasero como el delantero tengan los centros de molde en el doblez de la tela, ¿sí? Es muy importante para no perder el hilo de la tela que el doblez que hacemos, tanto el angostito como el ancho, siempre midan lo mismo, ¿sí? Esto quiere decir que si yo mido acá, tengo 22 centímetros, y si mido por acá, también 22. Eso va a asegurar un buen corte. Este molde, si yo lo posiciono bien en el doblez de la tela, va a estar cortado bien al hilo, ¿sí? Cuando un molde no está cortado bien al hilo, lo que pasa es que las costuras se viran. Con este molde grande, este doblez grande, hago lo mismo, mido, ¿no?, el ancho, coloco mi molde trasero en el doblez y con la manga, que me queda separada del doblez, voy a tener que medir. Entonces mido, tengo 39,5, acá también. Entonces ya tengo mi manga también al hilo, puedo ahora marcar los márgenes de costura para luego cortar. Bueno, vamos a empezar a armar. En este caso yo voy a armar con una máquina de overlock a 4 hilos. Entonces tengo mi delantero, voy a ubicar a cada lado la manga, voy a coser por la sisa, ¿sí? Este también, enfrentando los derechos, o sea, hago derecho con derecho. Ahí. Ahora me voy a poner unos alfileres. Yo recomiendo que si nunca usaste una overlock o una máquina de coser, hilvanes. Hilvanar es algo que nos da mucha seguridad en la máquina. Si no tenés una overlock, podés usar la costura elastizada, que es, en la mayoría de las máquinas hay dos opciones: la costura recta elastizada o el falso overlock, el que te guste más. Voy a incorporar también la pieza trasera, enfrentando los derechos. Entonces, en 4 costuritas bien fáciles, porque son diagonales, voy a tener unida por las sisas el delantero con el trasero. Luego de hacer estas costuras, vamos a hacer las costuras laterales uniendo el cuerpo y la manga, todo en una sola costura. O sea, aquí, todo en una sola costura, ¿sí? Lo mismo del otro lado.
Bueno, mira, si nunca usaste una overlock, te voy a mostrar cómo deberías posicionar la tela en la máquina. Esto, a ver, voy a bajar el prensatela. Esto oscuro que aparece acá es la cuchilla. La máquina tiene que cortar para funcionar bien. Entonces yo tengo que poner el borde de mis telas en la posición de la cuchilla. Levanto el prensatela, coloco mis dos telitas en la posición de la cuchilla y bajo. Para asegurarme de que estoy cosiendo derecho, el borde de las telas tiene que coincidir con este borde, ¿sí? Entonces yo hago coincidir ahí y voy a estar cosiendo siempre derechito. Vamos a darle inicio a la costura. Bueno, ya tengo las 4 costuras de sisa hechas, las 4 diagonales hechas con la overlock. Lo que voy a hacer ahora es hacer coincidir los laterales. Mira, agarro mi remerita así. Ajá, ahora tiene más forma de remera, ¿no? Bueno, hago coincidir las sisas para que quede bien prolijito mi trabajo. Los ruedos. Y voy a coser como si fuera una sola costura, abriendo de esta manera, ¿sí? O sea, puedo arrancar en el ruedo, puedo arrancar en el puño, es indistinto, pero voy a coser todo de una sola vez, tanto de un lado como del otro. Bueno, estamos ya en los últimos pasos de la remera, con muchas ganas de probar esta remera y ver si queda bien. Vamos con el escote. Ya en la moldería dejamos preparado el escote para una tirilla a colocar con overlock o con costura recta elastizada o con falso overlock. Esa tirilla tiene que medir menos que mi contorno de escote para que no desboque. El porcentaje que se le descuenta depende de la tela. En este caso, yo voy a hacer una terminación en rib. Entonces voy a tener que medir el contorno de escote menos el 30% y cortar una tira con esa medida, ¿sí? Contorno de escote menos el 30%, ¿sí? Por el doble del ancho estipulado en la moldería. En mi caso le había restado 1,5 centímetros a la moldería, así que el doble son 3 centímetros y a eso hay que agregarle los márgenes de costura. Para medir, coloco el centímetro paradito y voy midiendo, ¿sí? Acá tengo 20,5 y voy a medir este otro lado. Tengan en cuenta si ponen la tirilla en otro material que no es rib, 42 mide en total mi contorno de escote, así que a 42 le resto el 30%. Y como les decía, el 30% es lo máximo que se le resta, porque el rib es lo máximo en elastizados. Pero si van a hacer, por ejemplo, esta remera en modal o en jersey y van a hacer la tirilla en jersey, la reducción puede ser del 10% y en un modal de un 20%. Sí, es muy importante reducir según la elasticidad de la tela. Bueno, vamos a preparar esta tirilla. Ahora vamos a colocar esta tirita en la remera. Fíjate que yo ya cosí la tirita con over, la tengo hecha un círculo. La voy a doblar de manera que la costura me quede hacia adentro y voy a colocar los alfileres para sostener las dos telas. Y además de sostener las dos telas, quiero marcar
los medios de este círculo y los cuartos. Entonces, costura. El lado opuesto a la costura, ¿sí? Ahí está la costura, el lado opuesto es la otra mitad. Y si hago coincidir las mitades, obtengo los cuartos, ¿sí? Voy acomodando bien la tirilla porque voy a coser las dos telitas juntas en el escote. Entonces, acá tengo el otro cuarto. Bien, ya tengo mi tirita preparada con los 4 puntitos. Los alfileres son mis marquitas de referencia. Vamos al escote de la remera. Si recuerdan, en la parte en donde yo estaba cortando, en la manga hice un piquete, ¿sí? En la línea de hilo de la manga, que esa es la línea del hombro, ¿sí? Entonces, ese piquete lo tengo que hacer coincidir con una de mis marquitas. Yo voy a poner la costura de la tirilla hacia atrás, en el centro trasero, así que este alfiler es el que corresponde a este piquete. Hice lo mismo del otro lado, entonces me voy al otro piquete. También con un piquetito, piquete se le dice al pequeño corte, ¿sí? Este está exageradísimo para que se vea en el video, pero es más chiquito. Entonces, además tengo los piquetes en el centro del escote delantero y en el centro del escote trasero. Mira, hago coincidir ahí. Y por último este. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar ir a la máquina y estirar de un alfiler al otro. Con mucho cuidado de no estirar el escote, solamente la tirilla. Mira, ¿ves? El escote está más grande, la tirilla más corta. De alfiler a alfiler estiro muy poquito. Y me voy al otro alfiler y estiro muy poquito y así voy estirando de a poquito. Vamos a la máquina. Bueno, llegamos al final. Miren qué bello que quedó este cuellito. Como habrán visto en el video, usé el prensatela compensado para poder coser el final del cuello, para poder hacer la pisada. Es un prensatela que sirve para coser cada vez que tenemos una desigualdad de grosores, como por ejemplo en el cuellito. Miren, acá se los muestro. Es un prensatela que tiene una patita más abajo y otra más arriba, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces nos permite coser bien al borde y manteniendo esa diferencia de grosores, ¿sí? El prensatela compensado. Es un prensatela que yo recomiendo mucho. Se usa para bolsillos aplicados, para pespuntes, para un montón de cosas. Así que prensatela compensado, por supuesto que si no lo tienen, también lo pueden hacer con cualquier prensatela común. Otra cosa que recomiendo es planchar antes de hacer el pespunte. El pespunte también se puede hacer con aguja doble. Si usan aguja doble no se puede usar el compensado. Y bueno, con aguja doble también pueden hacer la terminación de las manguitas y del ruedo. Espero que disfruten de hacer remeras. Es un mundo de posibilidades. Esto podría llevar volados, podría llevar un montón de cosas que bueno, ya hemos visto en las clases y en otras, en la moldería y demás. Les dejo un abrazo muy fuerte. Ha sido un gusto compartir este módulo de remera con ustedes.